Ya, profe. Comenzamos. Curvas de nivel. Una curva de nivel se define como la curva que se genera con la intersección de esta superficie con un plano. Fíjense, observen la figura. Se supone que, por ejemplo, esto que está acá es una z igual a f de x, y. Z igual a una función de x, y. ¿Ya? Que es una superficie en el plano, en R3. Si nosotros cortamos esta superficie, por ejemplo, con este plano, el plano z igual a una constante, en este plano que está acá abajo, a ver, déjenme dibujar, en este plano que está acá abajo, en este plano que está aquí, este plano, corta la superficie en una región. Esta figura que aparece ahí, que es una curva, esta curva se llama curva de nivel. Y esta misma curva uno la puede proyectar en el plano XY y la puede graficar, y eso se llama curva de nivel. O sea, en el fondo son distintos cortes que uno puede hacer. Fíjense que si uno tiene z igual a f de x, y, si uno le da, en vez de z variable, la pone como una constante, al hacer eso, uno está cortando la gráfica de la figura en z igual a una constante. O sea, está cortando esto en un plano que es paralelo al plano XY. Por lo tanto, como es paralelo, la figura que nos queda acá arriba en este plano, la podemos proyectar acá abajo. ¿De acuerdo? Eso es una curva de nivel. Dígame. ¿Sí? Esa constante no necesariamente tiene que ser la mitad, ¿o sí? No, puede ser cualquier constante. Mire, le voy a hacer un dibujo. No, cualquier constante. Mire, por ejemplo, imagínese que nosotros tuviésemos esta figura. Espérense. Oh, perdón, X, Y y Z. Y supongan que tengamos nosotros un paraboloide, así. Si nosotros tomamos un plano, y por ejemplo, supongamos que cortemos, hagamos la curva en X igual a 2, perdón, en Z igual a 2, Z igual a 2. Ubicamos acá el 1, el 2 y tiramos un plano. En este plano, si ustedes observan, va a quedar un círculo dibujado. ¿Se fijan? Y ese círculo lo podemos proyectar acá abajo, en el plano XY. Esta curva se llama curva de nivel. Esta curva es cuando z vale 2, pero de la misma manera usted podría cortar en z igual a 100, por ejemplo, por acá arriba. Si usted se fija, si nosotros cortamos en un plano por acá en z igual a 100, también nos va a quedar un círculo, pero ese círculo va a ser de un radio más grande que el círculo que está acá abajo, ¿cierto? Y si vamos cortando más arriba, le van quedando círculos más grandes, todos concéntricos en este caso de este ejemplo, en el origen, pero son círculos que van creciendo. En cambio, si usted, por ejemplo, dice, yo quiero cortar ahora en z igual a menos 3, usted va a tirar acá abajo un plano en z igual a menos 3, perdón, rayo feo. Vamos a dibujar acá abajo, dibuja un plano, y resulta que, en el plano no aparece nada. Y no aparece nada, ¿por qué? Porque acá abajo no hay superficie. No está el paraboloide, por lo tanto aquí no le queda ninguna gráfica dentro de este plano. Por lo tanto aquí en z igual a menos 3 no hay curva de nivel. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, profe. Es bien como sencillo el concepto. Bueno, aquí les dejé un ejemplo aplicado a la economía, digamos, como para que vean que estas cosas sirven. Y aquí hay algunas curvas de nivel. Yo el día de mañana en la clase de ejercicios vamos a hacer ejercicios más específicos. ¿Ya? O sea, vamos a hacer ejercicios de curva de nivel. O sea, lo único que me interesa es que ustedes sepan lo que es una curva de nivel, y además de eso, me interesa que ustedes reconozcan qué curva les queda. O sea, en el fondo ustedes tienen que ser capaces de reconocer, por ejemplo, cuando la curva es un círculo, es una circunferencia, cuando la curva es una elipse, cuando la curva es una parábola, cuando la curva es una hipérbola. O sea, tienen que conocer las cónicas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, ahora vamos a meternos con el Thomas. Este libro se llama Cálculo en varias variables, Thomas, 12ª edición. Me parece que yo ya se los subí. ¿Oh? ¿Lo tienen? Sí, profe. ¿Sí? Ya, fantástico. Esto está en la página, ubíquense en la página 764. ¿Ok? Ya.
Entonces, en la página 764 vamos a definir ahora estamos pensando en funciones en varias variables, ¿de acuerdo? Acuérdense, vamos a extender en el fondo la idea de la derivada cuando teníamos y igual a f de x, y teníamos y igual a f' de x, ¿ya? Entonces, el concepto es el siguiente. Aquí ocupan, ojo con esto, la idea de límite de una función en dos variables. No, las curvas de nivel respecto a z, Nicolás. La respuesta a su pregunta es respecto a z igual a una constante. ¿Ya? Ya, entonces, fíjense acá. Nosotros vamos aquí en la definición, por definición vamos a usar el concepto de límites, ¿ya? Pero no se asusten porque vamos a usar el concepto de límites solamente dando la definición formal, porque nosotros decidimos con el paralelo no meterles a ustedes el concepto de límite así de manera rigurosa y hacer ejercicio del concepto de límite, porque eso requería mucho tiempo, y lo importante es que ustedes conozcan las derivadas parciales y conozcan la regla de la cadena y sepan derivar cierto tipo de funciones en varias variables. Ese es como el objetivo final, ¿ya? Así que cuando aparezca la palabra límite por acá abajo no se me asusten, digamos, porque vamos a ver un ejercicio y se van a dar cuenta que es solamente evaluar una expresión que depende de dos variables. ¿Ya? En ese contexto lo vamos a utilizar. Entonces, si nosotros tenemos un punto x sub 0 y sub 0, un punto del dominio de una función f de x, y, lo que queremos decir que este punto x sub 0, y sub 0 es un punto tal que f evaluado en ese punto existe, es un número real. El plano vertical y igual a y sub 0 cortará la superficie z igual a f de x, y en la curva z igual a f de x, y sub 0. A ver, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Nosotros acá tenemos esta que está dibujada así como plomita, corresponde a la superficie, ¿ya? Fíjense acá, voy a marcar con colores. Fíjense acá, este puntito que está acá es el punto, fíjense que acá está el eje X, el eje Y, el eje Z. Aquí tenemos el punto X sub 0. Este es el punto X sub 0 y acá tenemos el Y sub 0. Entonces marcamos en X sub 0. Acuérdense que para trazar el punto x sub 0, y sub 0, tenemos el x sub 0 acá, calculamos cuánto es y sub 0 es esta magnitud, y acá, en la intersección de esta con esta, nos da el punto x sub 0, y sub 0. Este punto x sub 0, y sub 0, si ustedes se fijan, está en el plano XY, como quien dice, está en el piso, ¿ya? Si a este punto x sub 0, y sub 0, nosotros lo evaluamos en la función, o sea, tenemos una cierta función z igual a f de x, y, cuya gráfica es esta que está acá arriba, se supone que nosotros vamos a tener un cierto z sub 0 que corresponde a f evaluado en x sub 0, y sub 0. Este z sub 0 es esta altura, lo que mide esto. Esto es el z sub 0. Es f de x sub 0, y sub 0. Lo que mide esto corresponde al z sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos el x sub 0, el y sub 0, levantamos, y ahí se genera un punto. Ojo, que este punto está en el espacio, es un punto en 3 dimensiones. Fíjense que el punto P es el x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y el z sub 0 es este. Es la función evaluada en este x sub 0, y sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo este punto que está en R3, en el espacio, a partir de este punto, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a trazar una recta tangente en el espacio que pasa por ese punto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, la curva z igual a f evaluada en x, y sub 0, en el plano y igual a y sub 0. Miren, voy a borrar todo lo que para poder dibujar otra cosa. Se supone que nosotros, si consideramos acá, fíjense que aquí tenemos el punto y sub 0, supongan ustedes que toman ustedes este y sub 0 y tiran una hoja, como una hoja de papel, un plano cortando en ángulo recto, así perpendicular al plano XY. A ver, lo que quiero decir, esta que está acá es perpendicular, y esto es el plano y igual a y sub 0. ¿De acuerdo? Este plano verde corta acá a la curva, ¿se fijan? ¿En qué punto la corta z
y igual a f evaluado en x, y sub 0. Entonces nos va a generar una curva, esta curva que está acá en azul. ¿De acuerdo? Se genera esta curva cuando nosotros cortamos con este plano verde. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos eso, si cortamos la curva con el plano y igual a y sub 0, va a pasar lo siguiente. Cuando nosotros cortamos y igual a y sub 0, se cortará esta superficie en la curva z igual a f de x, y sub 0. Esta curva, que está dada por esta fórmula, es la celestita que aparece acá. Esa curva que está ahí. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Profe, Entonces, dígame. ahí el punto X, ¿puede bajar un poquito? Ahí el punto X sub 0 y sub 0, ¿ese necesariamente tiene que estar en el plano XY o puede estar en otra parte? No, siempre está en el plano XY. De hecho, está en el dominio, en el plano XY. Mire, tenemos la X, Ya. la Z. Usted, su punto, usted va a tomar un X sub 0 que está acá abajo, un X sub 0, tira una línea paralela al eje Y, y después mide cuánto es Y sub 0. Supongamos que aquí está el Y sub 0. Y después tira una paralela al eje X. Este punto que está acá siempre está en el plano XY. Es un punto X, Y, que además de estar en el plano XY, es un puntito que pertenece al dominio de la función. Acuérdense que si tenemos z igual a f de x, y, nosotros las clases anteriores le habíamos calculado el dominio de esta expresión, donde nos preocupábamos si la expresión, por ejemplo, era una raíz, teníamos que preocuparnos que el argumento de la raíz fuese algo mayor, estricto o igual a 0. Si era una fracción, teníamos que preocuparnos que el denominador fuese distinto de 0. Y si era un logaritmo, teníamos que preocuparnos que el argumento fuese algo mayor estricto que 0. ¿Para qué? Para que esto perteneciera a los reales. Y nosotros definíamos de manera gráfica el dominio de esta función. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a su pregunta es sí. Siempre el x sub 0, y sub 0 está en el plano XY. Entonces, una vez que uno ha tomado este puntito y lo ha evaluado en la función, lo ha reemplazado en la expresión que representa la función, a uno le genera una cierta altura, que podemos llamar z sub 0. Entonces, a partir de acá, uno dibuja hacia arriba lo que mide ese número. Si ese número fuese 4, nosotros medimos hacia arriba 4. 4, supongamos. Este es el 4 y este es paralelo. Y este punto que está acá es el punto que está en la gráfica, que es un punto x sub 0, y sub 0, f evaluado en ese punto, x sub 0, y sub 0. Fíjese que es un x, y, z, es un punto de la curva. ¿Ya? ¿Ok? Es lo mismo que está acá al lado. Volvamos. Entonces, una vez que nosotros hemos cortado con el plano y igual a y sub 0 acá, nos va a generar una curva, que es esa curva azulita que aparece ahí. Esta es la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, la coordenada horizontal en este plano es x, la coordenada vertical es z. El valor de y se mantiene constante en el punto y sub 0. O sea, en el fondo, y ya no va a ser variable en este caso, sino que las variables va a ser x y z, ¿ya? Entonces, se define la derivada parcial de f con respecto a x en este punto como la derivada ordinaria de f de x, y sub 0. A ver, toda esa chacharacha lo que nos está diciendo es lo siguiente. Fíjense ustedes, que pensemos cuando nosotros tiramos un plano acá, un plano en y igual a y sub 0, se genera una curva. A ver, voy a sacar para el lado ese plano. Voy a sacar este plano, que era de color verde, en realidad era verde. Este plano que está acá, que es en el plano y igual a y sub 0, lo voy a sacar para acá, para afuera. Este plano que está acá, al contacto, al cruzarse con la superficie, genera esta curva celeste. Me choco, pero me quedo re feo en realidad. Esa curva celeste. Oye, qué fea, pero esta curva que está acá es esta curva que está acá. Entonces, lo que estamos diciendo es que al tener
esta curva en este plano, acá en este plano, el plano que es i igual a i sub 0, se genera una función que es z igual a f de x, i sub 0. O sea, esta curva está en el plano xz. I sub 0 es constante, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes lo piensan bien, si nosotros definimos z igual a f de x, i sub 0, esta es como una z igual a una cierta función que depende de una sola variable. Entonces, ¿qué estamos...? Voy a bajar el volumen a los escuchan ruido. El micrófono. Espérese que no lo puedo arreglar todavía. Tengo que cerrar acá. Ahí lo silenciaron. Ya, ok. Que a mí no me gusta que se escuchen las cosas del hogar porque uno se pone a copuchar. Y además que uno se distrae. Entonces nos va a quedar una z que es función solo de la variable x, ¿de acuerdo? Entonces, al ser solo de la variable x, nosotros vamos a tratar esta curva como trabajamos la curva en cálculo 1, donde dependía de una sola variable. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0 es la derivada ordinaria con respecto a x en este punto. Ya. A ver, lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a definir la derivada parcial usando el concepto de límite. La derivada parcial con ese como colita de chancho de f respecto de x, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, va a ser el límite cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h, y sub 0, menos f evaluada en x sub 0, y sub 0 partido por h. A ver, si ustedes observan, es la derivada de f respecto de la variable x. Entonces, aquí hay una variación en h solo en la variable x, la otra se mantiene fija en i sub 0. ¿Ya? Y lo mismo para df a dx. Voy a buscar un ejercicio para aterrizarles por acá. Ya, voy a hacer ese ejercicio en la pizarra. Denme un segundo. Ya, lo vamos a hacer por definición y lo vamos a hacer, les voy a explicar cómo hacerlo usando fórmulas. Un ejemplo. Bien, dice, encuentre los valores de df de x, ya, entonces, en el ejercicio, determine df a dx en el punto 4, menos 5, donde f de x, y es igual a x cuadrado más 3xy más y menos 1. De dos maneras, usando la definición letra B usando fórmulas. Ahí yo les voy a explicar cuáles fórmulas que en el fondo no son otra cosa más que las fórmulas de derivada común y corriente, ¿ya? Entonces, la derivada de f respecto de x, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, fíjense que este es nuestro punto x sub 0, y sub 0, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f, como es respecto de la variable x. Aquí en la componente x ponemos el corrimiento, que es x sub 0 más h, y sub 0, menos f evaluado en x sub 0, y sub 0. Esto que acabo de escribir recién, estimados, corresponde ¿A la altura? a esta... No, voy a mostrarles la fórmula. Derivada parcial de f respecto ahí en este punto. ¿Ya? El límite cuando h tiende a 0 de f de x sub... no, está respecto de ahí, la otra. Límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos, y sub 0 menos f evaluado en x sub 0, y la otra, dígame. Pero ahí el f de x sub 0, y sub 0, ¿sería a la altura o no? Esto sí, este pedacito sí. Corresponde a la imagen después de evaluar la función en el x sub 0, y sub 0.
Sí. Ya. Ya, estamos acá. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos nuestra función, entonces ahora reemplazamos. Voy a escribir por acá para que me alcance el espacio, va a ser el límite cuando h tiende a 0. Fíjense, nosotros vamos a reemplazar al tiro los valores porque nos están dando un valor específico, ¿de acuerdo? Si nosotros no nos dieran un x sub 0, y sub 0, esta derivada la podríamos encontrar en un x, y cualquiera, ¿ok? Y nos daría una expresión que representa la función derivada. A ver, haciendo un paralelo, cuando por ejemplo nosotros teníamos y igual a f de x en cálculo 1, y yo no tenía que calcular, por ejemplo, la y' evaluado en un x sub 0, uno sacaba la derivada, y la derivada la evaluaba en el x sub 0. Esto es el equivalente a esto, pero en varias variables, en dos variables. ¿Sí? Entonces estamos tomando la derivada parcial de la función respecto de la variable x, y la vamos a evaluar eso en el punto 4, menos 5, ya usando la definición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? F evaluado en ¿dónde? ¿Cuál es el x sub 0? Es un 4. Más h, el y sub 0, que es menos 5, menos la función evaluada en el 4, menos 5. Y esto está partido por h, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? El h lo mantenemos. ¿Qué cosa es f de una cosa, otra cosa? ¿Qué dice? Tome lo primero, elévelo al cuadrado, más 3 veces lo primero por lo segundo, más lo segundo, menos 1. Entonces, tomamos lo primero, que sería, fíjense que aquí el x es como 4 más h, y el y es un menos 5, entonces sería 4 más h al cuadrado, más 3 por lo primero, que es 4 más h, multiplicado por lo segundo, que es menos 5, más el i, que es el menos 5, me quedó corto el espacio. Ya, voy a alcanzar a escribir lo que alcance escribiendo más. No, voy a pasarme a la otra pizarra. A ver cómo lo hago. No, voy a borrar acá porque si no me voy. Voy a borrar acá y voy a seguir arriba. Me quedé corta. Vamos a dejar ahí la función escrita. Me faltó espacio aquí abajo. Entonces voy a seguir ahí arriba. ¿Okay? Entonces esto va a ser igual. Al límite, cuando h tiende a 0, dejamos el h tal cual, f evaluado en 4 más h, menos 5. Este es el x, este es el y. Entonces va a ser el 4 más h al cuadrado, más 3 por el 4 más h, por y, que es menos 5, más el menos 5 menos 5 menos 1. Esto que está escrito acá, lo que acabo de escribir, es solamente esta parte. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero decir, que esto es esto. ¿Ya? Y después, ¿qué nos dice? Nos dice ahora, réstele la función evaluado en el 4, menos 5. Entonces, vamos a poner un paréntesis. Sería x al cuadrado, 4 al cuadrado, más 3 por 4, 3 por 4 por i, o sea, por menos 5, más el i, que es menos 5, menos 1. ¿De acuerdo? Ahora voy a borrar acá. Profe, Sí. un compañero pregunta ¿por qué h tiende a 0 y no a otro número? Porque es la definición nomás, po. Es la definición, o sea, tiene un motivo, pero es porque nos estamos acercando cada vez más al punto x sub 0, y sub 0, es como el delta, es como un delta, es un acercamiento, de forma tal de que este valor, x sub 0 más h, está tendiendo a este punto x sub 0, pero no lo toca. Por eso el h tiende a 0. Es el incremento, que en el caso que estemos calculando de f a de x, el incremento va a ir en la componente x. Cuando estemos calculando de f a de y, el incremento va a ir en la y,
en esta parte de acá. Va a ser I sub 0 más H. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá, la parte de arriba, lo que vamos a hacer ahora es solo cosa algebraica. Es como la tela larga, pero hay que hacerla porque va a ser el ejercicio que vamos a hacer definición. Es poco probable que nosotros en una prueba de desarrollo le preguntemos un ejercicio por definición, porque, perdón, en una prueba que va a ser con alternativas, pero teóricamente es importante que por lo menos conozcan un ejercicio donde vean cómo se calcula esto usando la definición, ¿de acuerdo? Pero lo importante es lo que vamos a hacer en la parte B, donde les voy a mostrar cómo se calculan las derivadas parciales usando fórmulas, ¿ya? Ya, desarrollamos, nos queda 16 más 8h más h al cuadrado más, perdón, menos, vayan revisándome por favor los cálculos, menos 5 por 3, 15 es menos 15 por 4 es menos 60, menos 15h, ¿está bien eso? 5 por 3, menos 15, y menos 15 por 4 son menos 60, y menos 15 por h, menos 15h, menos 6. Menos 16, bueno, veamos a cuál es este número que aparece acá adentro. 4 cuadrado que es, a ver, calculémoslo aparte mejor para no tener que estar escribiendo tanto, sería 16 menos 3 por 4, 12, y 12 por 5, 60, 60 menos 6, ¿y eso cuánto nos da? 16... ¿Cuánto es eso? ¿50? ¿Da 50 o no? Ya, pues ayúdenme. 16 menos 16, 50. Nos da 50, 50 negativo, ¿cierto? Por lo tanto, como nos da 50 negativo, con este menos que está afuera nos queda más 50. ¿Ok? ¿Ya? Y esto va a ser igual, y esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de, a ver, menos 66, a ver cuánto es, 16 menos 60 es 16 menos 54. Nos da 0, nos tiene que quedar 0 acá arriba. ¿Nos da 0 no? ¿No será que el 50 queda negativo, profe? No, porque nos queda, No, sí, porque el negativo de ahí son el otro negativo. Pues. se convierte en más. ¿Cuánto nos da Mm. esto, el número? A ver, Da 0. ¿da 0? ¿Seguro? Por lo menos a mí me dio 0. A ver, déjeme hacerlo para no... Un poco. 16 menos 60 menos 6 más 50. Nos da 0, exactamente. 0, se van los números. Se van los números. Y si ustedes se fijan, en la parte superior podríamos factorizar por h, ¿cierto? Factor de 8h menos 15h, ¿cuánto es 8 menos 15? Son 7. 7. 7h negativos. Ah, bueno, pero el h ya lo factorizamos. Y el otro nos queda más h, y esto partido por h. ¿De acuerdo? Se va este con este, y ahora nos queda el límite, cuando h tiende a 0, de menos 7 más h. Cuando h tiende a 0 nos queda menos 7 más 0, y eso es menos 7. Por lo tanto, el valor de la derivada parcial de f respecto de x, evaluado en el punto menos 4, menos 5, vale menos 7. Ahora les voy a explicar cómo hacer este mismo ejercicio, pero ahora usando las fórmulas de las derivadas heredadas de antes, ¿ya? Entonces, espérenme, que anoté aquí la función, espérenme, tengo la función que era, ya, aquí está. Ya, en la parte B, usando fórmulas, vamos a tener que el f de x, y es igual a x cuadrado más 3xy más y menos 1. Entonces, vamos a sacar de f a de x. Vamos a sacar de f a de x en general y después vamos a evaluarlo, ¿ya? Y de f a de y en general usando fórmulas y después lo vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, la derivada parcial de f respecto de x, esta colita de chancho se ocupa cuando esta función f depende de más de una variable.
Si depende de una sola variable, se ocupa la derivada de f respecto de x, la letra d no se ocupa, y esto representa la f' de x que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Eso es cuando nuestra función depende de una variable. En este caso, nuestra función depende de dos variables o más variables, hay que usar la colita de chancho, que dice, derive f respecto de x. ¿Qué significa esta notación que está acá? Esta notación que está ahí, simplemente significa que en esta expresión nosotros tenemos que derivar respecto de esta variable, y por lo tanto vamos a asumir que la otra variable es una constante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a derivar respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado respecto de x? 2x, ¿cierto? Más. Fíjense que esto lo vamos a considerar como que fuera un producto. ¿Cuánto es la derivada del producto? La derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Cuánto es la derivada de 3x? 3 Por el segundo sin tocar. por 1. ¿Cierto? Que sin tocar, ¿verdad? Estamos derivando respecto de x. Cuando derivamos respecto de x, la única variable que nosotros tenemos que pensar que la única variable es x, todo lo demás es constante. Y es más, podríamos derivar al tiro sin usar derivada de cociente, usando eso que marqué con oscuro. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? ¿Qué es el 3? En este contexto, constante. ¿Qué es el i? Constante. Esto Claro. es lo mismo. 3i, exacto. Eso es. Oiga, profe, Diga. pero no que cuando derivamos una constante daba 0. Si la constante está solita, pues. Pero si usted, mire, si usted me deriva esto respecto de la variable x, su derivada es 0, porque esto es una constante. Pero aquí usted tiene de manera escrita diferente, esto es lo mismo que tenemos ahí arriba, ¿cierto? Ya. Ya, sí. Es como la derivada de 5x, que sería 5. Claro. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, sigamos. ¿Cuánto es la derivada de y respecto de x? Menos 1. 0. No, pues vaya de poco. 0, ¿cierto? La derivada de y respecto de x Claro. es 0. Menos la derivada del 1 0 respecto menos de 1. x, 0. ¿De acuerdo? Entonces esto es 2x más 3y. Y ahora que tenemos, vamos a sacar la otra al tiro y después las vamos a evaluar. ¿Cuánto es de f de y? Ahora, en este caso, la variable es y. Y todas las otras cosas son constantes. ¿Cuánto es la derivada de f respecto de y? Sería la derivada de esto respecto de y, que es 0, más, ¿cuánto es la derivada de esto respecto de y? 3x. Exacto, súper. Más, la derivada de esto respecto de y. 1. 1. Menos la derivada de 1 respecto de y. 0. 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta derivada de 3x más 1. Si a nosotros, como en este caso, se nos pide la derivada de f respecto de x, evaluada en el punto 4, menos 5, si no me equivoco, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta expresión, en vez del x, este es el x, este es el y. Sería 2 por 4 más 3 por menos 5. Y nos queda 8 menos 15, y eso es menos 7, que es exactamente lo que nos había dado aquí. Es lo mismo. ¿Se fijan? Claramente, ustedes tienen que aprender a derivar derivadas parciales usando la fórmula. Ya como les dije recién, porque nosotros no pescamos los límites, así que como decidimos dejarlo fuera, no pescamos los límites, que LOL terminó. Profe, Dígame. ahí es 2 por 4, ¿cierto? No por menos 4. Es un por, sí, porque Ya. el x es 4. Es un por, que parece un menos. ¿Ya? Ya, vamos a volver a al libro. Ya, ahí me salté el ejemplo. Bueno, aquí aparece la derivada parcial por definición de qué cosa es de f de y evaluada en el punto. Es lo mismo que vimos recién, con la única diferencia que el h aparece en la componente y. ¿Ya? Ahora,
¿cuál es la interpretación geométrica de esto que está acá? La pendiente, a ver, la interpretación de df de y es similar a la interpretación de df de x. Entonces vamos a hacer la interpretación de df de x. ¿A qué cosa corresponde la derivada parcial? La derivada parcial que nosotros estamos calculando corresponde a la pendiente de la curva z igual a f de x, y sub 0 en este punto. A ver, ¿se acuerdan cuando hice un zoom? Espérenme, aquí les saqué el plano para el lado, escribimos el plano que estaba acá, este plano, este plano, este plano, este plano, que era verde, que corta acá a la superficie en z igual a en y igual, tomábamos el plano y igual a y sub 0, cortábamos y nos generaba esa curva celeste. ¿Y se acuerdan que nosotros pusimos esta curva celeste acá al lado? Esa curva celeste que está ahí, ¿ya? Entonces, ¿a qué cosa corresponde la derivada parcial de f respecto de x? Corresponde a la misma pendiente de la recta tangente acá. Tangente. A la pendiente de esta recta que está acá. ¿De acuerdo? Es equivalente a lo que nosotros hacíamos en cálculo 1, porque cuando nosotros cortamos en z igual en y igual a y sub 0, nuestra ecuación se convierte en una z igual a f de x, y sub 0, o sea, se convierte en una función, en una variable. ¿Ya? Ya. A ver, para hacer los cálculos de manera formal, por ejemplo, vamos a trabajar con esta. ¿Ya? Vamos a ir a la pizarra. Y vamos a hacer esa, y vamos a hacer otra más, una más de derivadas parciales y más compleja. No sé si esta es más bonita. No, la voy a inventar. Ya, vamos a inventar. Vamos a hacer esa. Encontrar las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, de las siguientes funciones. F de x, y igual a la que aparece en el libro, porque no, hay otras más resueltas en el libro, pero la idea es que ustedes las tengan ahí para que las puedan hacer y pueden comparar el resultado. Ya, entonces en este caso, mañana en la hora de ejercicio les voy a dar tiempo a ustedes para que lo hagan, ahora lo voy a hacer yo, ¿ya? Entonces, esto que está acá, ¿qué cosa es? Es un cociente, ¿no es cierto? Por lo tanto, usamos la fórmula de derivada del cociente. Cuando sacamos de f de x, derivamos esta expresión respecto a la variable x, pero independiente de eso, el denominador siempre hay que escribirlo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Derive lo de arriba por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin tocar, que son las fórmulas de las derivadas comunes y corrientes, ¿cierto? Entonces, de f de x, ¿cuánto es la derivada de lo de arriba respecto de x? Es 0, ¿cierto? Por lo de abajo, que no vale la pena que lo escribamos, menos la derivada de lo de abajo respecto de x, que sería la derivada del y respecto de x, que es 0, más la derivada de coseno de x. Estimados, ¿cuál es la derivada de coseno de x? Menos seno. Menos seno de x, ¿cierto? Por lo de arriba sin tocar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ordenamos esto, sería 2i seno de x partido por y más coseno de x al cuadrado. Esto sería df de x. ¿Qué cosa sería df de y? Hacemos exactamente lo mismo, el denominador al cuadrado, con la diferencia que ahora vamos a derivar esta expresión respecto de la variable y, por lo tanto todas las otras cosas son constantes. ¿Cuánto es la derivada de lo de arriba respecto de y? 2, ¿cierto? La derivada de lo de arriba por lo de abajo sin tocar, menos derivada de lo de abajo. ¿Cuánto sería la derivada de lo de abajo respecto de y? ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de y? 1, ¿cierto? Sí. Por lo de arriba sin tocar. ¿Sí? La derivada de lo de abajo respecto de y por lo de arriba sin tocar.
La derivada de lo de arriba por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo, que es 1, por lo de arriba sin tocar. Entonces, si desarrollamos esto, se fijan que se van los 2i, y nos va a quedar 2 coseno de x partido por i más coseno de x al cuadrado. ¿Ok? Y segundo ejercicio, f de x, i, por ejemplo, si fuese e elevado a x por i, por ejemplo eso. ¿Cómo nos quedaría de f de x? De f de x va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Voy a poner el primero sin tocar para que no se nos vaya a olvidar, ¿ya? ¿Cuánto sería la derivada de e elevado a xi respecto de x? Sería e elevado a xi por i, ¿no es cierto? Y esto uno lo podría ordenar simplemente así. ¿De acuerdo? Y de f de i, perdón, se raya. Derivada de esto respecto de i, que sería 2i por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es la derivada de e elevado a xi respecto de i? Sería e elevado a xi por x. ¿Se fijan? Entonces esto nos va a quedar e elevado a xi, factor de 2i más x cuadrado más i cuadrado por x, o x por eso. ¿Se entiende la idea de la derivada parcial? ¿Sí? Ya. Súper. Sí, o sea, Espero que me hayan dicho que sí. me cuesta un poquito acostumbrarme como a dejar como cuando se utiliza la colita de chancho. Eso es cuando la función depende de varias variables. Por ejemplo, aquí Claro. hay un ejemplo, ¿me entiende? O sea, lo único importante es que cuando ustedes saquen de f de x, se acuerdan que todo lo que no sea x es constante. Y cuando hagan de f de y, todo lo que no sea y es constante. Igual si aparece una función en 3 variables, a ver, vamos a hacer uno en 3 variables. En 3 variables, por ejemplo, si fuese un w, ejemplo 3, por ejemplo, si fuese w igual a 3x cuadrado y z menos la raíz de x más y menos z. Estoy inventando una cosa así. ¿Ya? Borrarla aquí. Ponerle más color nomás al asunto, ¿ya? Interesante ver cuál es el dominio de esta función. Interesante hacer ese ejercicio, pero no estamos en esa hora. Derivada de w respecto de x. Fíjense que nuestro w es una función que depende de la variable x, y y z. Les estoy dando un ejemplo de una función, de una expresión que depende de 3 variables, x, y, z. Entonces, ¿qué es de w a de x? La derivada de w respecto a la variable x sería derivar esto respecto de x, que sería derivada 6x. ¿Estamos de acuerdo en esa primera parte? ¿Sí? ¿Ya? Menos la derivada de esto respecto de x, pero es 0, ¿no es cierto? Porque no aparece la x. Más la derivada de esto respecto de x. Claramente, antes de derivar, estimados, nosotros podríamos dejar escrito de manera esto más fácil, logaritmo natural de x menos logaritmo natural de z, que lo podemos hacer porque simplemente es una representación de lo mismo. Logaritmo natural de x partido por z es logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y, así que no hay nada ilegal en eso. Por lo tanto, vamos a derivar esto respecto de x, que sería la derivada de esto respecto de x, que es 1 partido por x. Profe, ¿Ah? ahí puso un i al final, no sé si fue una equivocación. No, sí fue una equivocación. Ay, Fue un lapsus. Hoy día ando muy despistada, muy despistada. Mañana les contaré qué me pasó en la mañana temprano. Casi muero, bueno, les cuento al tiro en realidad, casi muero. Ya, reanudemos la grabación. Entonces, la derivada de w respecto de i
De nuevo, derivamos esto respecto de y, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 3x cuadrado z, ¿cierto? Menos la derivada de esto respecto de y. Ahora sí que lo vamos a derivar, porque acuérdense que sería 1 partido por 2 veces la raíz de y menos z por la derivada de lo de adentro, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos un i menos z, o sea, sería 1 nomás, 1 menos 0, 1, ¿de acuerdo? Más la derivada de, bueno, del logaritmo natural de x respecto de y es 0, menos la derivada del logaritmo natural de z respecto de y es 0, así que no hay nada más que poner acá. ¿Ok? Entonces a lo más lo vamos a escribir más bonito. Sería 3x cuadrado z menos 1 partido por 2 veces la raíz de i menos z. ¿Ya? Y la última, de w a de z, lo mismo, sería 3x cuadrado i menos 1 partido por 2 veces la raíz de i menos z, por menos 1 ahora, ¿no es cierto? Porque sería la derivada de i, que es 0, menos la derivada de z, que es, bueno, sería menos 1, ¿cierto? La derivada de i menos z sería menos 1 respecto de z. Y más, menos, bueno, esta sería 0, por lo tanto nos queda menos, ahí puse el menos, la derivada del logaritmo natural de z, que es 1 partido por z. Por lo tanto nos va a quedar 3x cuadrado i más 1 partido por 2 veces la raíz de i menos z menos 1 partido por z. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la derivada respecto de x, la derivada respecto de y la derivada respecto de z. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a volver al libro y vamos a ver, acá en el libro, yo les voy a decir de qué página, de la 764 del Thomas, anótenlo si quieren, porque no sé si lo estoy grabando. Ah, sí, lo estoy grabando ya. De la 764, que es donde comienzan las derivadas parciales, estudiar hasta, bueno, aquí aparecen ejercicios, yo les digo hasta dónde. Ejercicio, funciones de más de 2 variables. Aquí hay otro ejemplo, se fijan con x, y, z, parecía al que dice yo. Estas cosas con resistencias y no sé qué, es como una aplicación, pero es más de lo mismo, es como que R1 fuese X, el R2 fuese Y y el R3 fuese Z, ¿ya? Estudienlo porque... Y esta parte no, la continuidad no, o sea, de la 764 hasta la 768, 764 hasta la 768, 768, de aquí nos saltamos, y aquí vienen las derivadas parciales de segundo orden. Pero estamos conversando con si las vamos a considerar o no las vamos a considerar, pero yo las voy a pasar igual, de todas maneras, porque en realidad la decisión se va a tomar cuando tengo hoy día una clase y 2 clases, entonces vamos a ver al tiro la derivada, en un ejemplo les voy a explicar cómo calcular derivadas parciales de segundo orden, y acá abajo, diferenciabilidad no. Bueno, obviamente los ejercicios que correspondan acá, y regla de la cadena. La regla de la cadena sí es importante, ¿ya? Entonces, si después se pegan el salto a la página 775, donde vamos a entrar a ver la regla de la cadena. ¿Qué cosa es la regla de la cadena? Es la generalización de la regla de la cadena común y corriente, ¿ya? Yo les voy a explicar en un ejemplo específico, usar la regla de la cadena para obtener la derivada. Miren, W depende de X y de Y. Este W es una función que depende de 2 variables, de X y de Y. Y estoy anotando la X es igual a coseno de T e Y es igual a seno de T. Ya, la idea es la siguiente. En la pizarra se los hago facilito. Se lo explico facilito. La regla de la cadena consiste en lo siguiente. Por ejemplo, regla de la cadena. Estoy yendo rápido hoy día porque la idea mía es ojalá mañana puro hacer ejercicio. Ya, regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una función W que depende de X y depende de Y. O sea, W en el fondo, esta W es una función que depende de las variables X e Y, donde
x es una función que depende de un parámetro que vamos a llamar t, e y depende de otro parámetro que es seno de t. ¿De acuerdo? O sea, la función w depende de las variables x e y, y a su vez la variable x depende de otra que es t, y la y también depende de otra que es t. Entonces, la regla de la cadena es, por ejemplo, nos va a permitir a nosotros encontrar, por ejemplo, la derivada de w respecto de t, del parámetro t. ¿Ya? Entonces, para responder esta pregunta, uno hace un diagrama de árbol. Por ejemplo, dice, a ver, W, concéntrense muy bien, porque si captan este diagrama de árbol, cualquier otro les va a resultar, pero así, juego de niños. Primero, ustedes escriben W. ¿De qué variables depende W? W depende de dos variables, de la variable X y la variable Y. ¿De acuerdo? Y X depende ¿de qué variable? Solo depende de la variable t. Y el y solo depende de la variable t. Después vamos a ver otros donde van a depender de dos variables, ¿ya? Entonces, en cada uno de los caminitos nosotros les vamos a poner nombres. Cuando la función depende de más de una variable, este caminito se va a llamar derivada parcial de w respecto de x. ¿Por qué? Porque w depende de dos variables, por lo tanto aquí las derivadas son derivadas parciales. Y este caminito se representa como la derivada de w respecto de y, también derivada parcial. ¿Por qué? Porque w depende de dos variables. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, este caminito que está acá, la variable x depende de ¿cuántas variables? De una sola, ¿cierto? Que es t. Por lo tanto, este caminito se denota de x respecto de t, de x a de t. ¿Ya? ¿Y de cuántas variables depende? De una sola, por lo tanto este caminito es la derivada común y corriente, la derivada de y respecto de t. Es derivada a la letra d grande, no es con la bolita de chancho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque y depende de una sola variable. Entonces, la derivada de w respecto de t, en el fondo, la pregunta es, ¿de cuántas maneras a partir de w llegamos a t? Entonces, nos podemos ir por acá, un camino, o el otro camino. Y el o es una suma. O sea, va a ser igual a de w a de x por de x a de t más de w a de y por de y a de t. O sea, nos podemos ir por este camino o nos podemos ir por el otro camino. Y en el o sumamos. Entonces ahora, ¿qué tendríamos que hacer aparte acá? Sacar, aquí es igual cada una de las cosas que vamos a ocupar acá. ¿Qué cosa es de w a de x? Aquí está w. ¿Qué es de w a de x? ¿Qué es la derivada parcial de w respecto a la variable x? dx de t. Me parece que abrí el chat y se me salió una cosa. ¿Cuál sería, perdón? ¿Cuál dx partido en dt. No. Mire acá la función nomás. Mire esta función. Esta es una función, es una f de x, y. W es x por y. ¿Qué sería de w a de x? wi. No, mire acá. Acuérdese, es lo que estábamos haciendo antes. Vamos a derivar esto respecto a la variable y. Por lo tanto, lo que no sea y es constante. Sería y nomás, ¿o no? Exacto. Solo y. ¿Sí? ¿Qué cosa es de w a de y? x. X. Exacto. Ya, tenemos esta. ¿Qué sería la derivada de x respecto de t? Menos seno de t.
Exacto. ¿Y qué es la derivada de y respecto de t? Ajá. ¿Ah? Coseno de t. Eso. Exacto. O sea, siempre va a ser lo contrario. No, porque no generalice porque estamos en un ejemplo particular. ¿No? Depende. Sí, pues depende de las funciones. No. O sea, en este Bueno, caso, por así decirlo, no en no. todo. Claro, en este caso. En Ya. este caso uno es coseno y el otro es seno. ¿Ya? Entonces ahora vamos a reemplazar. ¿Qué es de w a de x? Es y por dx a de t, que nos dio menos seno de t, más de w a de y, que es x, por di a de t, que es coseno de t. Claramente a nosotros nos conviene dejar esto todo en la variable última, que sería t. Entonces, ¿qué cosa es y? Es seno de t. Voy a escribir acá abajo. Seno de t por menos seno de t, más la x, que es coseno de t, por coseno de t. Entonces, si se fijan, esto va a ser lo mismo que coseno cuadrado de t, menos seno cuadrado de t. ¿De acuerdo? Y esto que está acá representa de w a de t. Lo fundamental es hacer este arbolito. ¿Ya? Ya, vamos a volver al... ¿Se entendió esto? A ver, ¿hay alguna parte de esto antes de irme al libro que no se haya comprendido? ¿Por qué el dx partido en dt es menos seno de t? Ya. Derivada, usted tiene, decir, esto es derivada de x respecto de t. Ese de x partido por el de t es derivada de x respecto de t. Usted está Ya. focalizada en esta función, que es x igual a coseno de t, o sea, como que x fuese una g de t, una cosa así, ¿me entiendes? Es como x una función Ujú. de t. Entonces, derivada de la función x respecto a la variable t, es la derivada de coseno de t, que es menos seno de t. ¿Ok? Y abajo no sería menos coseno de t. No, pues, porque la derivada de seno de t, ¿cuánto es la derivada de seno? Ah, coseno, ya, perfecto. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Ya, súper. Ya, ahora vamos a volver al libro. Bueno, ahí está, coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, y se ocupó aquí una fórmula trigonométrica nomás para dejarlo escrito más facilito. Ya, función de tres variables ahora. Por ejemplo, aquí vamos a escribir una con tres variables, es como es lo mismo. Vamos a ver. Eh, ya, le voy a sacar fotos, pero me da flojera copiarlo. La definición de la... Ya, vamos a ir al pizarra. Ya, por ejemplo 2. Si nosotros tenemos... al final no le saqué foto al ejercicio. Espérenme. No le saqué foto. Ya. Lo mismo, no sé si valdrá la pena hacerlo. No, es lo mismo. A ver, échenle un vistazo a ustedes. Me interesa más este que tiene más elementos, ¿ya? Ya, este que está acá. Este está más útil. El otro es como más de lo mismo, ¿ya? Mañana vamos a tener más tiempo para practicar, hacer más ejercicio. Ya, acá. Ya. Entonces dice, exprese de W a DR, creo que es el 3, me parece. Se nos pide encontrar de W a DR y de W a DS en términos de R y de S, ¿ya? Entonces, donde el W es una función que depende de tres variables, de X, Y y Z,
donde el X es igual a R partido por S, el Y es igual a R cuadrado más logaritmo natural de S, y el Z es 2R, ¿de acuerdo? Entonces, este W es una función que depende de X, Y y Z, en 3 variables. Entonces, primero formamos nuestro arbolito. W es una función que depende de X, de Y y de Z. X, Y y Z, ¿cierto? Y X depende de R y depende de S. El Y depende de R y depende de S. Y el Z depende de R, solo depende de R, ¿se fijan? Profe, una consulta. Diga. Eso que usted está diciendo que el X depende de R y de S, ¿eso quién lo determina? Aquí en el enunciado, porque Ah, el ya. W es esto, donde el X es tal cosa, el Y es tal otra y el Z es tal otra. Ah, ya, vale. Gracias, profe. El enunciado. ¿Ya? Ya. Entonces. El Z depende del R, profe, no del S. Ah, muy bien. Ya, gracias. Está despistada. Solo depende de R. Entonces, ahora vamos a ponerle nombre a los caminitos. Este de acá, dado que W depende de 3 variables, es de W a de X, este otro caminito es de W a de Y, y este es de W a de Z, ¿cierto? X también depende ahora de 2 variables, de R y de S, por lo tanto, aquí es colita de chancho, derivada parcial, oh, me falta espacio, aquí es de I a de R, ¿se fijan? Y esta de acá es de I a de S, se fijan que comienza con la primera y termina en la otra, y esta que es derivada común y corriente, porque Z depende de una sola variable, es derivada con D. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sacar de W a de R. Esta clase termina a las 4:10, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, tenemos, ¿qué cosa es? Yo voy a hacer esta y ustedes van a obtener esta otra. Ya, y revisamos. De W a de R. ¿De cuántos caminos nosotros lo voy a marcar con amarillo? De W a de R. Nos vamos a ir por este camino. Sería este camino, que sería de W a de X por D. Ay, eso es una X, puse un W ahí. Borre casi todo. Esta es de X a de R. Ya. Por de X a de R sería ese caminito, más, no lo voy a rayar porque le voy a poner mucho color. De aquí hasta acá, o sea, sería de W a de I multiplicado por de I a de R, ¿cierto? Y el otro camino sería este, o de W a de Z por la derivada de Z respecto de R. ¿De acuerdo? Ese es de W a de R. Vamos a dejar, bueno, hagámoslo juntos porque tenemos tiempo, de W a de S. Mañana les voy a pedir a ustedes que trabajen. De W a de S. Todos los caminos posibles para llegar a partir de W a S. Y después vamos a sacar las cosas y vamos a reemplazar. ¿Cómo nos quedaría de W a de S? Sería este camino de acá. O sea, sería de W a de X por la derivada de X respecto de S, más por este otro camino hasta acá, de W a de I por de I a de S, ¿cierto? Y aquí no, porque el Z solo depende de R, así que no hay camino para este lado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces ahora necesitamos sacar todas las derivadas parciales. Ah, perdón, pensé que estaba usando la goma. Profe, Diga. ahí sería W, o sea, de X a de Y, ¿o no? ¿Para qué sí, po? Me miran, tiro. Espérenme un segundito. A ver, espérenme. De W, en esta, déjenme revisar la entera mejor. Sí. De W a Ya. D sería de W
a de i, de w a de s, de w a de x por dw de... Ah, esa es una x, po. Es inmensa. Esa es una x. Eso me está diciendo. ¿Sí? Claro, me traspapelé con las palabras, pero sí. Y esta otra es de w a de i por de i a de s. Ya, eso es. Ya, entonces vamos a sacar todas las derivadas que necesitamos. Entonces primero vamos a sacar, voy a cambiar lápiz mejor, lápiz café. La derivada de w respecto de x, de w a de i, derivada de w respecto de z, y después la de derivada de x respecto de r, derivada de x respecto de s, derivada de y respecto de r, derivada de y respecto de s, derivada de z, perdón, derivada, esta es derivada común y corriente, la derivada de z respecto de r. Bien. Bien. Derivada de w respecto de x sería 1, ¿cierto? Si me equivoco o algo, alguien chequeando para ver si estamos de acuerdo. Y si hay algo que no estén de acuerdo, me dicen. De w a de i, 2. De w de z, 2z. De x a de r sería, bueno, esto que está acá lo podemos escribir como r por s a la menos 1. Ya. Derivada de x respecto de r sería s a la menos 1. Derivada de x respecto de s sería menos r por s a la menos 2. Derivada de y respecto de r sería 2r. Derivada de y respecto de s sería 1 partido por s. Y derivada de z respecto de r es 2. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Revísenlo para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Creo que sí. Ya. No, que la idea es que lo revisen para que si hay alguna duda o alguien siente que hay algo para explicar alguna cosa que no esté tan clara, estamos ok. Entonces ahora lo único que nos queda por hacer es hacer los reemplazos correspondientes. O sea, ¿qué tenemos nosotros acá? Voy a borrar todo esto que está por acá, porque se nos pidieron estas derivadas en función de R y de S. Se fijan que este diagrama de arbolito, pero es como lo más mejor que uno se le puede ocurrir. Entonces vamos a escribir abajo, o sea, vamos a seguir la idea, vamos a reemplazar de W a de R, y ahora empezamos a reemplazar, nos va a quedar. Dice de W a de X, que es 1, lo vamos a poner, por de X a de R, que es S a la menos 1, más de W a de I, que es 2, por de I a de R. I a de R, que es 2R, o sea, por 2R. Más de W a de Z, que es 2Z, por de Z de R, que es 2. O sea, esto va a ser igual a 1 partido por S más 4R más 4Z. Ojo que se pide, la idea es dejarlo en función de las últimas variables, que son R y S. Entonces esto va a ser igual a 1 partido por S más 4R más 4Z, pero Z es 2R, por lo tanto nos quedaría 8R. Y esto que está acá corresponde a de W a de R en función de R y de S. ¿Qué cosa es de W a de S? De nuevo, reemplazamos nomás de W a de X, que nos queda 1 por de X a de S, que es menos R por S a la menos 2, más
de W a de I, que es 2, por de I a de S, que es 1 partido por S. Entonces esto va a ser igual a menos R partido por S cuadrado más 2 partido por S. Y eso sería de W a de S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y si uno podría evaluarlo, digamos, podríamos decir si R vale tanto y S vale tanto, uno simplemente reemplaza en la expresión. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Ya? Y eso sería lo programado para hoy. Hasta regla de la cadena. En principio digo, porque lo tenemos que confirmar, derivación implícita no, la vamos a dejar fuera. Hasta acá sería lo que corresponde a la prueba, lo que entraría en la prueba. O sea, todo lo anterior, desde cuádricas, que no lo evaluamos, en adelante, hasta regla de la cadena, que es esto que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Ya?